Hola, muy buenas. Espero que en el momento de la presentación se encuentren bien. Mi nombre es Juan David Landazuri, soy integrante del Grupo 6. El día de hoy vamos a responder a nuevas solicitudes del proyecto de financiación precisamente del Grupo 6. Para eso vamos a utilizar o apoyarnos en nuestro Excel y también diapositivas de la presentación. Entonces, las solicitudes que tenemos son: ¿qué recomendaciones o mejoras propones para el proyecto o la financiación del proyecto? Recuerde que en la rúbrica 4 solicité conclusiones, incluye una recomendación o mejora a la relación a la financiación elegida. 2. Analice IR y RBC para el proyecto financiado y con recursos propios. El propósito es que logre explicar por qué cambia el resultado de estos indicadores. Por último, tenemos que explicar con el apoyo de Excel paso a paso cómo se halló el periodo de recuperación descontado del proyecto financiado y con recursos propios. Ok, entonces, para responder a la primera pregunta, en las diapositivas que tenemos acá, donde hablamos acerca de la financiación. Uno de los requisitos era plantear una situación con financiación. Nosotros como grupo elegimos el Banco de Bogotá. Nos pareció una tasa de préstamo coherente, en este caso el 25,45% efectivo anual. Pero ya analizando el trasfondo de la situación con el fin de dar una recomendación, sería la recomendación cambiar de método de financiación. ¿Por qué esto? Porque esta tasa con la que nos prestan esos recursos para nuestra inversión es demasiado alta o considerablemente alta. Y eso hace que nosotros tengamos este tipo de gastos. Por ejemplo, en el primer año, en solo intereses, tenemos que pagar 136,500,000 debido a que la tasa es del 25,45%. Entonces, la recomendación sería bajar la tasa de préstamo. ¿A través de qué? De negociación con el banco o de mirar otras opciones de bancos que puedan prestar una tasa más flexible o llegar a un acuerdo con el banco. Porque bajar esas cuotas de crédito permitirá darle flexibilidad al flujo de caja al no egresar tanto dinero. Nos vamos con la solicitud número 2. Analice el IR y RBC para el proyecto financiado y con recursos propios. El propósito es que logre explicar por qué cambia el resultado de estos indicadores. Entonces, para eso, vamos a ver que cuando financiamos el IR, que es el índice de rentabilidad, que se mide cuántas veces se recupera la inversión con los flujos de contados, vemos que el IR es de 6,068 o 6,07 para efectos de redondeo. Y en el caso recursos propios, el IR es de 2,4, podemos decir, en efectos de redondeo. Y nos damos cuenta que en los flujos tenemos una diferencia notoria. Para mostrarlo mejor, pasemos a las diapositivas. Podemos ver que con financiación tenemos unas cuotas de crédito que nos alteran los flujos en esta parte de aquí, ¿sí? Aumentando los flujos netos. De manera que sin financiación no existe esa cuota a crédito que toca cancelar. El proyecto financiado básicamente utiliza deuda, lo que implica pago de intereses y cuotas de crédito. ¿Sí? A estos pagos se reducen de los flujos netos de caja disponibles para los inversionistas, pero permite realizar el proyecto con menos capital propio, por lo menos. Sí. Ahora, con los recursos propios no hay pago de intereses, como vemos en la fila de cuotas crédito, no hay pago de intereses.
ni pagos de cuota crédito, pero toda la inversión inicial sale del capital propio, por lo que también pues se hace un mayor esfuerzo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La financiación con deuda permite apalancar la rentabilidad del capital, ¿sí? Elevando el IR, aunque los flujos netos sean menores por los pagos de los intereses, ¿sí? Y el RBC se mantiene similar en ambos proyectos. El RBC sin financiación es de 1,26 redondeándolo, y con financiación también. Esto, esto porque ambos proyectos generan beneficios netos superiores a los costos, pero la estructura de los flujos y la inversión inicial varía en el sentido de las cuotas crédito. Entonces, como conclusión podemos decir que el IR es mayor en el proyecto financiado porque la inversión inicial propia es menor. La diferencia principal entonces radicaría en el apalancamiento financiero y el costo de la deuda que impactan directamente en la rentabilidad del capital propio invertido. Bueno, entonces, ¿cómo se hallaron o cómo se hizo el cálculo del payback? Perdón. Entonces, lo que me contaba mi compañero, porque como es un trabajo en equipo, nos dividimos algunos puntos, me contaba que se utilizó la inversión inicial, sí, y se hallaron flujos de caja neto anuales. En este caso, los vemos aquí, flujos de caja neto anuales, los vemos acá, estos, y él me comentaba que se utilizaba la tasa de descuento, la tasa de interés, para aplicar una fórmula de flujo descontado, que era igual a flujo neto dividido 1 más tasa de descuento elevado a los periodos que tocaba acumular progresivamente. Entonces, él me contaba que los flujos descontados se hacían hasta cubrir la inversión inicial. Si observamos la diapositiva 11, nos dábamos cuenta que ese periodo de recuperación, haciendo esa fórmula, daba 2 años, 9 meses y 12 días, como se indica en esta diapositiva. Sí, entonces, ¿cuál es la lógica detrás? Me decía que al final del año 2 se habían recuperado 880.547.000. ¿Sí? Entonces, faltaban 19 millones para llegar a los 900, que es lo que se requiere. Entonces, en el año 3 el flujo fue de 669 millones. ¿Sí? Por lo tanto, la fracción del año que queda fue en el año 3 la fracción fue esta y se sacó esa operación para saber que básicamente faltaban 10 días. Se hizo lo mismo con el proyecto financiado, la misma inversión inicial con los flujos de caja neto anuales, ¿sí? Años 4 y 5 no fueron necesarios para el cálculo porque él me contaba que ya se había alcanzado inversión. Entonces, con la misma tasa aplicaron el mismo método de descuento y se acumularon hasta superar la inversión inicial. Por eso dio un periodo aún más corto. Entonces, la razón principal fueron que los flujos son significativamente mayores al incluir pagos por intereses y el acumulado supera los 900 millones antes de completar el segundo año. Los cálculos exactos del flujo de contado, él me dice que no los puso de manera explícita en el Excel y por eso él se apoyó con esta diapositiva, pero que se deriva necesariamente de los resultados proporcionados, ¿sí? La diferencia fundamental, él decía que entre el financiado y no financiado está en la parte de la financiación debido a las cuotas de crédito, ¿sí? Que reducen los flujos netos disponibles en el escenario con deuda. ¿Listo? Entonces, como conclusión, básicamente, él contaba que para eso se necesitaban los flujos netos anuales, la tasa de descuento y la estructura de costos financieros, y resultados finales coincidían con los datos de aquí de la diapositiva, 2 años y 10 días y 1,5 años con recursos propios. La metodología que aplicó fue descuentos de flujo al 24%, acumulación hasta superar 900 millones y el cálculo de fracción del último año. Espero haya respondido a las solicitudes y muchas gracias por escuchar.